Hola a todos, me llamo Emily, tengo 20 años y vivo con mi padre y mi madrastra. También tengo un hermano llamado Jack, a quien mi madrastra trajo a casa. A pesar de tener una nueva familia y de que mi padre se volvió a casar, no le di mucha importancia en ese momento porque todo iba sobre ruedas, aunque hacía poco que nos mudábamos juntos. Mi madrastra y Jack me querían mucho y siempre estaban ahí para ayudarme y hablar, lo que me hacía sentir cálida y feliz. Pensé que tendríamos una vida tranquila así. Todas las mañanas, toda la familia desayunábamos juntos. Mi madrastra preparaba la comida y mi padre siempre se sentaba a mi lado, preguntándome por las pequeñas cosas de la vida. Jack nunca me hizo sentir extraña. Siempre estaba atento, ayudándome con todo, desde estudiar hasta las cosas pequeñas. En la familia, aunque acabábamos de empezar a vivir juntos, me sentía realmente querida y no había nada de qué preocuparse. Incluso veíamos películas juntos, hablábamos, y todo era maravilloso. No podía pensar en nada más que en esos momentos de paz. Mi padre era un hombre serio, pero amaba mucho a su familia, y mi madrastra, aunque era nueva, siempre me cuidaba como si fuera mi verdadera madre. Jack era igual, me trataba muy bien, y no había nada de qué preocuparse. La vida seguía así, sin problemas, y yo creía que siempre seríamos felices. Un día empecé a darme cuenta de que algo andaba mal, un cambio extraño que no pude explicar de inmediato. Era algo pequeño, pero me dejó una sensación persistente. Ese día fui al baño como siempre, sin pensar mucho, pero con las prisas olvidé cerrar la puerta del baño como siempre. No era la primera vez que pensaba que podía estar tranquila porque era la única en casa. Mientras me duchaba, de repente oí que la puerta del baño se abría ligeramente. Me sobresalté. Me di la vuelta rápidamente, pero no antes de que la puerta se abriera del todo y vi a John allí de pie. En ese momento, sus ojos ya no eran los mismos. Sus amables ojos cerrados, como antes, eran fríos y extraños, como si acabara de presenciar algo malo o como si no supiera qué hacer consigo mismo. Rápidamente se dio la vuelta, pero un segundo antes de irse, vi en sus ojos una mirada de incomodidad y confusión. No entendía qué estaba pasando, simplemente me sentía atrapada en un momento inexplicable. Apenas terminé mi trabajo y salí del baño, pero la extraña sensación no desapareció. Me preguntaba constantemente si había hecho algo mal, o si había algo entre él y yo que había cambiado y que no había notado. Después de ese día, las cosas empezaron a cambiar tan gradualmente que al principio no pude notarlo de inmediato. Esos cambios parecían tan pequeños, tan sutiles, que pensé que solo estaba siendo hipersensible. JN era el mismo de siempre, pero parecía haber algo diferente en sus ojos cada vez que me miraba. Al principio no le presté mucha atención, pensando que tal vez yo era imaginando cosas, pero entonces empecé a sentir este cambio con más claridad cuando me miraba. Sus ojos ya no tenían la amabilidad y la cercanía de antes. No podía decir exactamente qué era diferente, pero había una extraña sensación, como si ya no me mirara como a su hermana. Sus ojos me recorrían. Ya no eran cariñosos, ya no era la mirada cálida que me era familiar. En cambio, parecía estar reprimida, algo extraño y difícil de entender. A veces incluso me miraba de forma extraña, como si intentara controlar algo que yo no podía. Al principio lo entendí. Solo pensé que era por ser demasiado sensible. Quizás me lo estaba imaginando, pero después de unos pocos contactos, esos sentimientos extraños ya no eran producto de mi imaginación. La forma en que me miraba empezó a ser más clara. Ya no me miraba como antes, ya no era la mirada cálida de un hermano mayor hacia su hermana menor. En cambio, había momentos en que sus ojos se volvían extraños, como si ocultara algo, o como si estuviera enfrentando una emoción que no podía explicar. No solo sus ojos cambiaron, sino que sus acciones también empezaron a cambiar. Me hablaba menos antes, compartíamos todo con frecuencia, desde cosas triviales hasta historias serias, pero ahora nuestras conversaciones se habían vuelto breves, incluso dispersas. Cuando intentaba iniciar una conversación, solo respondía vagamente y luego se quedaba en silencio, como si intentara evitarme. Especialmente cuando nos sentábamos a comer juntos,
Sentía claramente que un muro invisible se construía gradualmente entre nosotros. Ya no tomaba la iniciativa de sentarse a mi lado, ya no reía, bromeé. Como antes, todo se volvió tenso. Una atmósfera extraña nos rodeaba. Pensé que solo sería un rato, luego todo pasaría y volvería a su órbita original, pero no. Esa noche, todo cambió por completo. Esa noche, cuando mis padres no estaban, sentí una ansiedad indescriptible que crecía en mi corazón. Toda la casa estaba en silencio. Solo quedábamos Jack y yo. Fue una noche en la que todo parecía ser diferente. Me senté en mi habitación intentando resolver un problema que no podía entender. De hecho, lo había intentado toda la tarde, pero no llegué a nada en ese momento. Solo podía pensar en preguntarle a mi hermano. No quería molestarlo porque había una vaga distancia entre nosotros que no podía explicar, pero era un problema que no podía resolver yo mismo y no tenía otra opción. Me puse de pie, preocupado, preguntándome si John estaría tan dispuesto a ayudarme como antes. Cada vez que pensaba en él, sentía cierta distancia, como si estuviera intentando, para evitarme, pero decidí salir e ir a su habitación. La confusión me hizo querer volver, pero sabía que si no le preguntaba, no podría resolver el problema. Respiré hondo, toqué a su puerta. Entra. La voz de J resonó desde dentro. Tragué saliva y abrí la puerta. Entré con los pies algo pesados. Me miró desde el escritorio. Sus ojos de repente se volvieron extraños. Ya no mostraban la amabilidad y calidez habituales. Sin embargo, no mostró ninguna incomodidad. Solo hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pasa? Fruncí los labios, dudé un poco, y luego le expliqué la razón por la que tengo un problema de matemáticas que no entiendo. ¿Puedes ayudarme? Asintió. Me invitó a sentarme y luego comenzó a enseñar, pero durante todo el proceso hubo algo que me hizo sentir incómoda. Hablaba con mucha claridad, pero a veces veía que apartaba la mirada, como si intentara evitarme, aunque me explicaba pacientemente paso a paso. El ambiente en la habitación de repente se volvió tenso y frío. Me di cuenta de que ya no había la cercanía de antes. Cada vez que tocaba el papel o señalaba un punto del problema, sentía una distancia invisible, como si intentara no acercarse demasiado. Cuando finalmente terminó de ayudarme con el problema, estaba a punto de levantarme para volver a mi habitación cuando, de repente, alguien me agarró la mano. Me sobresalté y lo miré. Jen me sujetó la mano con mucha firmeza. Sus ojos ya no eran fríos, sino que estaban llenos de una extraña determinación. Nos miramos un momento. Ninguno de los dos dijo nada. Mi sentimiento en ese momento era difícil de describir. Mi corazón se aceleraba y sentí como si un muro invisible se derrumbara gradualmente entre nosotros. Jack. Lo llamé por su nombre suavemente, con la voz entrecortada. Emily, cada noche desde la noche que te vi bañándote. No puedo dejar de pensar en ti. Sé que no debería, pero no puedo parar. No puedo dejar de pensar en ti así. No lo entiendes, pero quiero que te quedes conmigo para siempre. Sus palabras fueron como una bofetada que me sacó de mis días. Lo miré a los ojos, sin sentir amor, solo frialdad y extrañeza. Quería gritar para escapar de la habitación, pero mis extremidades parecían clavadas al suelo. Mi hermano, el hombre al que amaba y en quien confiaba, decía estas palabras intentando alejar el miedo que me invadía. No, Jack. Exhalé con todas mis fuerzas para decir, no, Jack, esto no puede estar pasando. No, no puedes decir esas cosas. Intenté apartar mi mano de la suya, pero la apretó con más fuerza. Sus ojos se oscurecieron como si no pudiera aceptar mi negativa. Se mantuvo firme. No lo entiendes, Emily. Quiero que te quedes conmigo. No puedo vivir sin ti. Sentía que me asfixiaba, incapaz de respirar por la tensión de la habitación. Sentía que estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar. Todo a mi alrededor parecía perder la claridad, y el único sonido era el latido frenético de mi corazón. Respiré hondo, intentando calmar el miedo en mi corazón, y otra vez hablé más fuerte, con firmeza. Hermano, para. Esto no está pasando. No puedes hacerme esto, nunca. De repente,
como en shock, me soltó la mano. Me miró en shock, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. Lo siento, Emily, dijo en voz baja. Su voz era débil. No quise asustarte. Así que no dije nada. Me quedé ahí parado, sintiendo que me faltaban todas las fuerzas. Mi corazón estaba hecho un torbellino. Solo quería salir de esta habitación lo más rápido posible, pero antes de darme la vuelta para irme, no pude evitar decir una vez más: necesitas ayuda, Jack. Esto no es normal. No puedo quedarme si esto sigue así. Se quedó quieto sin decir nada más. Me di la vuelta, salí rápidamente de la habitación y cerré la puerta de golpe. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y la confusión me impedía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Cerré rápidamente la puerta de mi habitación con llave, me senté y me agarré la cabeza, sintiendo como si todo se derrumbara a mi alrededor. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se volvió todo así? Las preguntas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, pero no había respuestas. Simplemente me senté allí, en la habitación oscura, sola, asustada e indefensa. Desde ese día todo cambió y lo sentí claramente. La relación entre JN y yo ya no era la misma, aunque todavía vivíamos juntos bajo el mismo techo. La cercanía, las conversaciones agradables, las cenas que pasamos juntos habían desaparecido. En su lugar había una distancia vaga y Emily, cada noche desde la noche que te vi bañándote. No puedo dejar de pensar en ti. Sé que no debería, pero no puedo parar. No puedo dejar de pensar en ti así. No lo entiendes, pero quiero que te quedes conmigo para siempre. Sus palabras fueron como una bofetada que me sacó de mis días. Lo miré a los ojos, sin sentir amor, solo frialdad y extrañeza. Quería gritar para escapar de la habitación, pero mis extremidades parecían clavadas al suelo. Mi hermano, el hombre al que amaba y en quien confiaba, decía estas palabras intentando alejar el miedo que me invadía. No, Jack. Exhalé con todas mis fuerzas para decir: no, Jack, esto no puede estar pasando. No, no puedes decir esas cosas. Intenté apartar mi mano de la suya, pero la apretó con más fuerza. Sus ojos se oscurecieron como si no pudiera aceptar mi negativa. Se mantuvo firme. No lo entiendes, Emily. Quiero que te quedes conmigo. No puedo vivir sin ti. Sentía que me asfixiaba, incapaz de respirar por la tensión de la habitación. Sentía que estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar. Todo a mi alrededor parecía perder la claridad, y el único sonido era el latido frenético de mi corazón. Respiré hondo, intentando calmar el miedo en mi corazón, y otra vez hablé más fuerte, con firmeza. Hermano, para. Esto no está pasando. No puedes hacerme esto, nunca. De repente, como en shock, me soltó la mano. Me miró en shock, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. Lo siento, Emily, dijo en voz baja. Su voz era débil. No quise asustarte. Así que no dije nada. Me quedé ahí parado, sintiendo que me faltaban todas las fuerzas. Mi corazón estaba hecho un torbellino. Solo quería salir de esta habitación lo más rápido posible, pero antes de darme la vuelta para irme, no pude evitar decir una vez más: necesitas ayuda, Jack. Esto no es normal. No puedo quedarme si esto sigue así. Se quedó quieto sin decir nada más. Me di la vuelta, salí rápidamente de la habitación y cerré la puerta de golpe. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y la confusión me impedía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Cerré rápidamente la puerta de mi habitación con llave, me senté y me agarré la cabeza, sintiendo como si todo se derrumbara a mi alrededor. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se volvió todo así? Las preguntas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, pero no había respuestas. Simplemente me senté allí, en la habitación oscura, sola, asustada e indefensa. Desde ese día todo cambió y lo sentí claramente. La relación entre JN y yo ya no era la misma, aunque todavía vivíamos juntos bajo el mismo techo. La cercanía, las conversaciones agradables, las cenas que pasamos juntos habían desaparecido. En su lugar había una distancia vaga y pesada como una cortina invisible que nos cubría después de ese incidente.
Ya no me atrevía a mirarlo a los ojos. Cada vez que nos encontrábamos, sentía que estaba de pie en un acantilado. Un ligero viento podía hacerme caer. Ya no tomaba la iniciativa de hablarme, ni me hacía preguntas como antes. Incluso sentía que sus ojos, al mirarme, tenían una extraña extrañeza, como si estuviera mirando a alguien a quien no podía entender. Día a día, no sabía qué hacer para restaurar esta relación. Seguía intentando evitarlo, como si esperara que el tiempo lo curara todo, pero cuanto más lo evitaba, más me daba cuenta de que todo se estaba resquebrajando gradualmente. No había posibilidad de volver a ser como antes. Nunca pidió perdón. Después de que todo terminara, nunca compartió ni explicó su silencio. Su silencio era como una gran herida que se profundizaba cada vez más en mi corazón. Una parte de mí aún esperaba que todo fuera solo una pesadilla. Pero cuanto más vivía con ese silencio, más me daba cuenta de que nos estábamos volviendo desconocidos el uno para el otro, como dos personas completamente diferentes. Cada vez que intentaba hablar con él, me daba una respuesta vaga y luego se quedaba callado. Las historias del pasado se convertían en espacios vacíos que no se podían llenar. Mi madrastra no tenía ni idea de los cambios en mi relación con Jack. Ella seguía pensando que simplemente no nos hablábamos durante un tiempo, como si fuera un asunto familiar normal. Había veces en que me preguntaba sinceramente con una mirada preocupada, ¿están enojados el uno con el otro? ¿Por qué no hablan o se divierten? Como antes, solo podía reírme, diciendo que no era nada, solo un asunto sin importancia, pero por dentro me sentía ahogado porque sabía muy bien que no existían los asuntos sin importancia. Cada vez que preguntaba, tenía que obligarme a sonreír, fingiendo que todo estaba bien. No quería que supiera la verdad, porque no podía explicársela. Tampoco sabía cómo decirle a mi madrastra que las cosas habían cambiado, que la relación entre JN y yo nunca volvería a ser como antes. Cada vez que intentaba presionarnos para hablar, solo podía sentir o responder vagamente, como si todo fuera normal. Pero por mucho que lo intentara, en el fondo sabía que las cosas ya no eran iguales. Los ojos de Jay, al mirarme, se volvían cada vez más distantes, y el silencio entre nosotros creaba una distancia irreparable. En cuanto a mi madrastra, aunque no sabía qué pasaba, podía sentir la ansiedad en cada pregunta que hacía. No la entendía, pero sabía que, por mucho que intentara ocultarlo, las cosas entre nosotros habían cambiado demasiado. Cada vez que miraba a mi madrastra, sentía que la engañaba porque no podía compartir la verdad. Todavía me trataba como a una hija, pero en mi corazón, la inseguridad y el miedo crecían aún más. Todo se volvió más difícil cuando no podía decir lo que sentía y no podía volver a los días de paz del pasado. Jack y yo estábamos destrozados y sabía que, aunque quisiera, nunca podríamos volver a cómo eran las cosas. Al final, me di cuenta de que las cosas que no se pueden decir matan gradualmente la relación entre las personas, no porque no queramos, sino porque el silencio y la ocultación crean vacíos invisibles que no podemos llenar. Todo en mi familia ha cambiado, no solo por acciones específicas, sino por el silencio sofocante que creamos. A veces, no hablar empeora las cosas. Todos queremos mantener felices a nuestras familias, pero cuando las emociones no se comparten, cuando el dolor nos sana, no podemos volver a ser como antes. No sé cuánto tiempo me llevará a superar este cambio, pero de algo estoy segura. Ya no podré vivir en una familia que solo sea oscuridad y miedo. Necesito aprender a afrontar mis emociones y a comunicarme. Sinceramente, no puedo esconderme para siempre. No puedo vivir con la mentira de que todo está bien para siempre. Nuestros seres queridos a veces pueden ser quienes nos lastiman, pero si no los enfrentamos y tratamos a tiempo, no hay posibilidad de sanación. La lección más importante que aprendí de esta historia es que nunca dejes que el silencio y el miedo se conviertan en la razón por la que tienes que vivir con el dolor. Las emociones nunca desaparecerán si no nos atrevemos a afrontarlas. Hablar de ellas y encontrar una solución siempre es la mejor manera, aunque a veces sea doloroso y difícil.
Solo cuando podemos afrontar la verdad y aceptar el dolor, podemos sanar verdaderamente las heridas de nuestro corazón. La vida y las relaciones no siempre son perfectas. Cada familia, cada... Hay momentos en que una persona pierde el rumbo, sentimientos que no puede compartir inmediatamente, pero si no lo hacemos, no afrontemos el problema, viviremos para siempre con miedo y dolor. No permitas que el silencio destruya los sentimientos de tus seres queridos. En cambio, sé lo suficientemente valiente para expresarlos y asumir tus errores, sin importar lo doloroso que sea.